asiento. Jesús, la razón de la temporada, así se llama el mensaje de hoy. Jesús, la razón de la temporada. Y más que todo, quiero ver si aterrizo de alguna manera. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Porque llegamos a una fecha como esta, and we have all the wrong ideas. Tenemos todas las ideas equivocadas con respecto a qué se debe esta fecha. ¿Saben que algunos piensan que esta es una fecha para procurar la unión familiar? ¿Han escuchado eso alguna vez? No piensan que es una época como para perdonar a quien haya que perdonar, arreglar cuentas, no entrar a un nuevo año arrastrando un tema, un dilema, no, sino que es una época como para estrechar la mano, como dicen los americanos, la pipa de la paz, aunque aquí no se fuma, cierre paréntesis, ¿no? Y nosotros estamos tratando de cancelar nuestras deudas pendientes. La Navidad no necesariamente se trata de eso. Algunos piensan que se trata del dar, ¿no? De intercambiar regalos y recibir regalos. Y todo el mundo está anotado en un angelito, en un white elephant, en alguna dinámica, ¿no? Y sacamos un papelito de un bolso y me toca a fulano y voy a comprar un regalito. Y uno está pensando qué le va a gustar a fulano. Pensamos en nuestros hijos, en nuestros familiares, nuestros padres. Espero que los hijos estén pensando en nuestros padres. Mis hijos siempre me regalan bueno. Yo siempre espero la Navidad con ansias. Pero sin presión, mis hijos, sin presión, sin presión. Ellos me van a decir, sí papi, sin presión, porque este año no hay dinero. Pero nosotros, hermanos, pensamos y rebajamos la época de la Navidad, entiéndase, nacimiento, eso es lo que significa Navidad, nacimiento, a meramente intercambiar regalos y la sorpresa de desenvolver un regalo y quitarle la moña y el hilo y el papel, ¿no? Y ver qué hay dentro de la caja. Hermanos, la Navidad no se trata de eso. Nos preguntamos, ¿realmente es Jesús la razón de la temporada? Y yo les quiero decir que sí, que Jesús es la razón de la temporada, pero no meramente enmarcado dentro de un cuento muy bonito con muchísimos personajes y muchísimos acontecimientos, que si José, que si María, que si los ángeles, que si los pastores del campo, que si los sabios del oriente, no meramente con lo que adornó aquel gran acontecimiento, que inclusive nuestra historia humana se divide en un antes y un después de Jesús, sino que uno se pregunta, ¿cuáles fueron las razones por las cuales Jesús se rebajó? Como dice el libro de Filipenses, que se despojó, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humanizó, se vistió de nuestra fragilidad y caminó entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué un día nace Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Por qué un día Dios se da a revelar? ¿Por qué un día Jesús camina entre nosotros y le decía a sus oyentes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Hermanos, la palabra de Dios misma nos revela las razones y los porqués de que Jesús haya venido a caminar entre nosotros. Permítame rápidamente hablarles de algunas de las cosas que la misma palabra de Dios nos dice, vino a ser Jesús entre nosotros. Si van conmigo al Evangelio de Mateo, vayan conmigo a Mateo, capítulo 5. ¿Cuántos trajeron sus celulares? Sí, porque si pregunto cuántos trajeron su Biblia, es posible, comenzando con el pastor que trajo el iPad. Enciendan sus Biblias a Mateo 5, versículo 17 en adelante. Déjenme leerle lo siguiente. Mateo 5, 17 en adelante. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que de repente es un poquito distinta si usted tiene la clásica Reina Valera. Dice así: no malinterpreten
la razón por la cual he venido. Qué interesante, ¿no? Jesús está aquí aclarando la razón por la cual él había venido a la tierra. Dice, no lo malinterpreten. Dice él, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Entiéndase que en ese momento en que Jesús estaba entre nosotros, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Los libros de la ley, los libros de los profetas, ese compendio de 39 libros del Antiguo Testamento era su referencia teológica. Y decía Jesús, yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, si uno se pregunta, entre las cosas por las cuales vino Jesús, ¿a qué vino Jesús? Vino a cumplir los propósitos de la ley. ¿Están conmigo, amados? Y este primer punto es el más complejo, el más teológico, ¿no? El más abstracto y más difícil de explicar como un solo bullet point de los 3 o 4 que quiero tocar en esta tarde. Pero él vino para cumplir los propósitos de la ley. Dice el versículo 18. Le digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Y les advirtió, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley y religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces Jesús dice, yo vine para cumplir la ley, no para deshacer de ella, no para menospreciarla, no para pisotearla, para cumplirla, porque había algo en la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, todo lo que fue la vida de Jesús vino a sellar y a validar todo lo que hasta el momento era, ¿no?, el manual de vida, ¿no?, del creyente, la ley. En Gálatas, vayan conmigo a Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, a partir del verso 23, voy a leer lo siguiente. Porque el propósito de la ley, escuchen esto aquí que es muy revelador si usted lo capta. El propósito de la ley era dirigirnos a la persona de Jesús. ¿Están conmigo, amados? El propósito de la ley. Y si usted lee el Antiguo Testamento, it all leads up to Jesus. Todo nos encamina a un Mesías, a un Salvador, a un Redentor. Gálatas 3, versículo 23 en adelante dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. ¿De cuándo estamos hablando? Ese antes, ¿de cuándo está hablando? De antes de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, en el tiempo de los profetas, en los tiempos de antaño, cuando solamente teníamos la ley. Dice, en esos tiempos estábamos vigilados por la ley. Muy interesante esto, hermanos. Estábamos vigilados por la ley. O sea, es como, ¿cuántos somos padres? Levanten la mano. ¿No? O sea, y estamos en un lugar público y soltamos a los muchachos para que se muevan, jueguen con los otros niños. Y uno ve que está como acting up y uno lo llama aparte. Mira, te estoy mirando. Deja de molestar a fulano. Estate quieto. O sea, y uno, aunque están a distancia, cuando miran y uno le abre los ojos, ¿no? La miradita que solamente uno sabe dar, es como dejándole saber, yo estoy aquí, te estoy viendo, te estoy monitoreando, ¿no? Estoy al tanto de lo que tú estás haciendo.
Antes de Cristo, nosotros éramos monitoreados, vigilados por la ley. Dice, nos mantuvo en custodia protectora. Me fascina esta expresión, hermanos. O sea, la ley nos mantuvo en custodia protectora. Eso es un concepto, ¿no?, de judicial, ¿no?, de leyes, ¿no?, y de temas sociales. Cuando te asignan a alguien para que vele por tu bienestar, para que tu agravante no se haga peor. ¿Están conmigo, amados? No, que te asignan un abogado y te asignan un consejero y alguien que te orienta, y no le hables todo lo que se te venga a la mente a cualquiera, solamente di esto. Alguien que te está coaching, no, alguien que te está monitoreando. Dice la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Porque si hay un camino más excelente, hermanos, que la ley, es el camino de Jesús. Es el camino de la fe y no meramente de los sacrificios, que era lo que se daba en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. ¿Están conmigo, amados? La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ¿quién fue que llegó con el camino de la fe? Jesús, ¿no? Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Están conmigo, amados? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes también. Jesús, hermanos, vino a completar la ley. O sea, la ley que nosotros no podíamos satisfacer. ¿Están conmigo, amados? No la podíamos satisfacer. Por más cosas que nosotros hacíamos, es como la religión. Por más musaraña, que arrodíllate, que párate, que siéntate, que arrodíllate, que aquí ahora, que saluda, que canta. O sea, por más cosas que hagamos, no podía abolir, no podía saldar nuestra deuda pendiente en materia espiritual. Por eso es importante que sepamos, hermanos, que no habría salvación para nosotros si no fuera por Jesús. Si Jesús no hubiese venido, no habría fe, no habría gracia, no habría salvación y no habría un perdón de pecados, hermanos, permanente. ¿Qué es lo penoso del público antes de Cristo? Que con suma regularidad se encontraban quemando los animales en un altar, procurando, ¿no?, su perdón. Y es como dice la palabra, una vez y por todas, hermanos. Jesús fue ofrecido como sacrificio por cada uno de nosotros. Ya no tenemos, hermanos, que quemar más becerros, no tenemos que degollar más animales, ya no tenemos que ir caminando a la catedral de qué sé yo qué, a la basílica de qué sé yo cuándo, ya no tenemos que hacer nada, porque en la persona de Jesús, hermanos, Él vino a sellar, a cumplir las demandas de la ley. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y haga el ejercicio y búsquelo en su celular. Hebreos capítulo 10. Si alguien no tiene la aplicación de la Biblia, acérquese a uno de nosotros al final que le ayudamos a bajarla. Hebreos 10 dice a partir del verso 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. La ley era solo una ¿qué?
Una sombra. Una sombra de las cosas que habían de venir. Y entienda, este no es tu mensaje navideño clásico, hermanos, de Jesús en el pesebre, que la ovejita. Esto es algo profundo, este primer tema. Pero if you stay with me, si te mantienes conectado conmigo, hay una revelación muy importante para nosotros, hermanos. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Hermanos, cuántas cosas buenas llegaron con la persona de Jesús. Cuántas cosas buenas han llegado en este periodo de gracia, en este periodo de fe, en este periodo de redención en Jesús. Dice, no anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, ¿cuál sistema? El de la ley, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, digan conmigo, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Están conmigo, amados? Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Digan conmigo, sentimientos de culpa. Por eso es importante, hermanos. Son pasajes como estos que me dejan saber, hermanos, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que cuando yo veo personas que han venido a los pies del Señor y han sido abrazados por su amor, que han traído sus pecados al altar de la cruz y han recibido el perdón de sus pecados, como dice el libro de Hechos en su principio, no, que nos arrepintamos y nos convirtamos para que vengan del cielo, no, tiempos de refrigerio. Pero no un tiempo de refrigerio como cuando sopla una brisita. Ay, qué brisita más buena, y ya se va la brisita, porque así son las brisas, ¿no? Que vienen y como que no se queda. No, hermanos, el que está en Cristo no debe de experimentar nunca sentimientos de culpa. Y yo no sé quién está en este salón hoy que puede tener 3 meses, 3 años, 13 años en el Señor, pero tú no vives libre de culpa. Siempre hay algo que el enemigo te hace recordar, que tu pareja, que tus amigos, no, que alguien te trae a la memoria de nuevo, que tú dijiste, que tú hiciste, que no dijiste, que no hiciste, y te crea sentimientos de culpa. Dice que cuando venga lo nuevo, que es Jesús, dice, habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Dice, pero en realidad, versículo 3, en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, digan conmigo, repitamos eso, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, ¿qué le dijo? Dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Cuando Jesús vino a deshacer un viejo pacto. Ese list ya no funciona. Nunca te funcionó. Lo rompemos. Aquí hay términos nuevos. Aquí hay condiciones nuevas. Aquí hay una expectativa nueva. Aquí está lo que yo te prometo. Y no está nada en letras pequeñas para que como mareara uno. Todo está legible. Ahí en la palabra de Dios, para que tú lo sepas, lo conozcas, lo abraces, vivas para ello y sepas qué esperar.
de tu nueva vida en Cristo. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y por siempre. Aleluya, hermanos. Yo no sé tú, pero cuando yo componía estos pensamientos esta semana, yo me llené de un agradecimiento inmenso. Porque la Navidad es mucho más que bombillitos, hermanos. Es mucho más que ver vecindarios para ver cómo están gastando $100 más de electricidad con todo lo que tienen prendido. Es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que el regalo y la expectativa que nos dicen. Ay, deja que tú veas lo que yo te compré, ¿no? Estos días, por ejemplo, mi hija Rebeca me ha dicho lo que le ha comprado a todo el mundo menos lo mío. O sea, está bien, yo nunca te pregunté, ¿dónde está Rebeca? Está por ahí, está con los muchachos, dando clases. Pero mucho más, la Navidad. Pero no la Navidad, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Le estoy rompiendo la burbuja a alguien, además de lo que dije la semana pasada de los magos. O sea, no importa cuándo nació Jesús. Lo importante es que nació un día, hermanos. Si fue en diciembre, si fue en abril, si fue en junio, si fue en septiembre, un día, hermanos, nació Jesús. Y eso es lo que ha marcado la diferencia, hermanos. Y es lo que ha permitido que Jesús nos haga santos. ¿Qué significa santos? Que flotamos en el aire y tenemos una aureola flotando sobre la cabeza. No, y estamos así flotando. No, hermanos. Santos es que hemos sido apartados del mal, del charco, del lodazal, apartados para conocerle a Él. Para conocer sus planes, sus propósitos, ¿no? Para con nosotros. Y es al conocerle a Él y sus propósitos de este nuevo lease que tenemos, de este nuevo contrato, de este nuevo pacto en Él. Es ahora entonces, hermanos, que nosotros podemos, ¿no? Realmente sacudirnos de todo sentimiento de culpa. Podemos saber, ya yo no tengo que hacer y deshacer y mover cielo y tierra para agradar a Dios. Ya Jesús hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Dice el versículo 11, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. ¡Qué decepción, hermanos! Yo leo eso y yo digo, oh my God, they were fooled. O sea, todo un sinnúmero de generaciones engañadas, pensando que esos ritos, y lo único que hacía era ponerle un pañito frío en medio del calor que sentían, hermano. Era algo momentáneo, que rápidamente el calor bajo el cual ellos vivían evaporaba cualquier brisita, cualquier mojadito en la frente, hermanos, porque no valía de nada. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, hermanos. Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Aleluya. Válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Hermanos, la Navidad se trata de que Jesús vino to make things right. Hacer que las cosas sean corregidas, que lo que marchaba mal, que la impotencia del ser humano de conectarse con Dios. Por eso cuando uno lee, y obviamente no hay tiempo de hablar y unpack todo lo que tiene que ver esta revelación de que Él vino no a abolir la ley, sino a completarla. Hermanos, cuando usted piensa en ese velo en el templo que se rasgó, eso es una alusión, hermanos, a que la separación que había entre el lugar donde estaba Dios y el pueblo ya no lo dividía una cortina. Ya no era un sumo sacerdote que podía entrar una vez al año a ese lugar a hacer sus ritos y sus sacrificios. Un privilegio de uno.
todos tenemos el privilegio ahora, porque ya no hay cortina que nos separe. Todos podemos accesar. Aquí en este salón podemos accesar la dulce presencia del Señor. En tu casa, sentado en tu sala, puedes accesar la dulce presencia de tu Dios. Manejando en tu carro, sentado en la clínica mientras te están atendiendo a tu enfermo, donde quiera que tú estés, tú tienes acceso al Dios vivo, hermanos. Eso a mí me llena de suma alegría y pensar que queremos rebajar, no, esta fecha a un arbolito, no, a un desfile, a una película, a unos días de vacaciones, hermanos. El nacimiento, Navidad, es so much more. Es tanto más para nosotros. Jesús vino a completar la ley. Otra cosa que quiero sumar a este pensamiento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 49 en adelante. Lucas 12, 49. Porque ¿saben a qué más vino Jesús? Y esto no le va a gustar a ustedes tampoco. Vino a dividir a los hombres. Dice Lucas 12, 49. Yo he venido, ¿qué dice él? Yo he venido, o sea, es una de las razones por las cuales él pisó entre nosotros. Yo he venido para encender con fuego el mundo. Y quisiera que ya estuviera en llamas. Una palabra fuerte esta, pero como fue Jesús y está en rojita aquí, yo la repito sin temor a represalias. Dice Jesús, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Wow, qué expresión más rica, hermanos. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Recuérdense que bautismo significa sumergir. Iba a ser sumergido a un proceso terrible de sufrimiento. Y dice él, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Interesante, porque cuando él dice esto, no es en el huerto, que yo hago mucha alusión a eso, que estaba sudando sangre, gotas de sangre y la tensión, y van a los discípulos y le dice, miren, oren por mí que mi alma está angustiada hasta la muerte. No fue en ese desenlace final that he felt the pressure of the moment, of what laid before him, de lo que le esperaba más hacia adelante. Hermanos, a lo largo de toda su vida, probablemente, Jesús sabía what it would take, lo que se iba a requerir para él hacer la paz entre Dios y la humanidad. ¿Están conmigo, amados? Y dice, versículo 51, piensan que vine a traer paz a la tierra. Al mundo paz nació Jesús. Sí, hay una paz. Y yo he predicado aquí de la paz entre Dios y los hombres. Y la paz, claro que sí, entre uno y el enemigo. Y la paz consigo mismo. Claro que sí, hay una paz que está al acceso de nosotros por medio de Jesús. Pero oigan lo que dice Jesús. ¿Piensan que yo he venido a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. O sea, he played out all the scenarios. O sea, cuando Jesús vino, él sabía que la fe iba a ser motivo de pleitos, que la fe iba a ser motivo de discordia. Yo pregunto, no para que me conteste quizás con un show of hands, ¿cuántos aquí porque comenzaron a leer su Biblia, porque comenzaron a hacer eco de la palabra Jesús más de sus labios, porque hayan decidido visitar una iglesia no tradicional? Tú comenzaste a coger presión de parte de tus familiares, de tus amigos. ¿Cuántos experimentaron ese tipo de presión? Tú te vas a meter en eso ahora.
tú eres un aleluya ahora. Oh, qué interesante. Ah, tú eres un evangélico, porque evangélico en algunos lugares es lo peor que puede uno ser. O sea, uno prefiere decir cristiano, y eso es como que ropa, toca mucha va, pero evangélico. Tú dices que tú eres evangélico, son otros 500. O sea, y Jesús dice, yo vine para crear enemistad. O sea, mi persona, ¿qué es lo que se está refiriendo? O sea, su persona y todo el que se asociara a su persona iba a ser motivo de discordia, motivo de enemistad, motivo de malestar, motivo de tensión. ¿Están conmigo, amados? Dice, yo no vine a causar división. No, perdón, yo no vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará en contra del hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, eso se ve mucho, y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se formen nubes en el occidente, dicen viene lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Digan conmigo, tiempos presentes. Y si eso era propio de los tiempos presentes en que él vivía, sépase que en estos tiempos presentes, it's even more a thing. O sea, eso se está viendo hoy en día. Porque, ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que se le acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Hermanos, hay una tensión, pero hay una tensión sobre todo, hermanos, debido a la fe, hermanos. Y eso sale a relucir, ¿no? En distintas partes de la palabra, tanto en el Antiguo, sobre todo en el Nuevo. Jesús vino a traer discordia y uno piensa en estos tiempos de Navidad. Navidad es un tiempo para estar en familia. ¿Cuántos han escuchado? ¿No? Y nos juntamos y hacemos la cena, pero yo siempre digo, y no me digan que no, porque yo sé cómo es. O sea, que Navidad es un tiempo donde uno hace inventario. Como yo siempre digo, y fulano va a estar. Porque si fulano va, yo no voy. Eso es un clásico, hermanos, en estos tiempos navideños. Porque hay una rencilla, un problema entre un hijo, entre un padre, entre hermanos, o entre un primo, lo que sea. ¿Cómo se llamaba el viejito del chavo con el bolsito? O sea, hay un disturbio, como dice mi hermana. Hay un disturbio, hermano. Pero debido a que no hay una manera de conciliar la relación. Mateo 10, versículo 32 en adelante dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Y casi siempre una solución de eso, de la importancia de uno boldly, ¿no? Con valentía, públicamente decir yo soy de Jesús. Porque no levanten la mano, pero yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes que en su lugar de trabajo no saben que usted es cristiano. Y eso es penoso, hermanos. O sea, y a veces cuando se enteran, ¿cómo que tú eres cristiano? Y tienen 2 años trabajando juntos, pegados a los escritorios, en el mismo departamento, pero nada de lo que tú dices, nada de lo que tú haces, te delata. Nada da a conocer ni entender que tú estás asociado, ligado a Jesús. Dice entonces allí, después de decir eso, dice el versículo 34, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Palabras de Jesús, o sea, esto no es conmigo. O sea, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás.
pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, a mi Padre recibe quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Entonces, Navidad es un tiempo de paz y de familia. ¿O vino Jesús a shake things up? O sea, vino Jesús no a como decimos en el dominó, no a barajar las fichas, no a sacudir los cimientos, a retar tu cosmovisión, tus paradigmas, tu modo de pensar, lo que tú entiendes debe de ser. Y de repente Jesús trae una contraposición de valores, de fe. Yo les puedo dar como testimonio. ¿Cuántas veces yo no dejé de hacer cosas por amor a Dios y por amor al reino, ¿no? Poniendo a un lado el placer momentáneo. Yo dejé de hacer viajes. Yo dejé de ir a lugares, disfrutar, de tener un tiempo de esparcimiento por dedicarme a las cosas de Dios. Y eso no vino gratis. Vino con pleitos con mi papá, que no era creyente en ese entonces. Es que tú, que siempre, que si yo cuánto, o sea, y había una tensión, yo queriendo agradar a Dios, no, porque realmente la agenda de Dios es distinta. Eso no significa que yo no compartía con mi familia. Viajé muchísimo, hice muchísimas cosas y no tienen tiempo para escuchar todo lo que yo pude hacer. Pero no de eso se trata la vida, hermanos. Sino que cuando uno abraza la fe en Jesús, cuando uno le da el señorío de Jesús, pone el señorío de Jesús en la vida de uno, hermanos, eso trae conflicto y tensión con los demás. ¿Cuántos están conmigo? Decirles, ¿no?, que solamente hay dos equipos del cual tú pudieses ser parte. O tú eres del equipo del Señor, o tú eres del equipo contrario. Es así de sencillo, mis hermanos. Es como dice Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, otra versión dice el que no recoge conmigo, en realidad trabaja en contra de mí. O como dice otra versiones, esparce, ¿no? El que no recoge conmigo, lo que está haciendo es esparciendo, o sea, complicando el asunto. Porque este es el tipo de fe al cual estamos llamados, hermanos. No ahora en la antesala del 2024, que vamos a hacer un inventario de cosas que nos vamos a proponer para el 2024, que yo les puedo decir que ya para cuando concluye el ayuno el 21 de enero, hace rato dejamos muchísimas cosas en el camino, porque no tenemos la disciplina, no tenemos los hábitos, no tenemos la determinación, no tenemos la revelación, sobre todo, de apegarnos a pagar un precio por el Señor. Hay pocos amenes, pero no importa. Juan 9:39, hermanos, nos dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo. ¿A qué vino Jesús? Yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Hermanos, necesitamos esa revelación de parte de Dios, que a veces nuestra fe nos va a costar. El visitar el pesebre nos va a costar. Como los sabios que fueron donde Herodes, no, que venimos de lejos porque tenemos el entendimiento que ha nacido el rey de los judíos. Y dice Herodes, oh, es verdad, ¿el rey de quién? De los judíos. Oh, el pueblo que yo estoy dominando aquí. Pues vayan y cuando lo encuentren, regresen y díganme dónde está para yo también ir a visitarlo y adorarlo, dice, creo inclusive. O sea, y su intención era salir de la competencia. O sea, hermanos, sépase usted que cuando usted se propone buscar de Dios, se van a levantar tempestades en contra suya. Y como dice la vieja calcomanía de los vehículos, el old sticker, wise men still seek God. O sea, hombres sabios aún buscan a Jesús.
sé tú uno de los sabios. Sé tú uno de los que diga, yo me voy a aliar a la persona de Jesús. Yo me voy a asociar a la persona de Jesús, cuésteme lo que me cueste. No seamos como Pedro. Que Pedro, cuando estaba en aquel patio curioseando y queriendo ver el desenlace del bienestar del maestro, que dijeron, pero tú eres uno de ellos. Yo, no, nunca en la vida. Y otro viene, sí, pero tú hablas igualito a ellos, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice que maldiciendo, que significa que dijo palabras descompuestas, o sea, pi, 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 o sea, negó su asociación con Jesús. Y ahí, o sea, sonó el gallo y dice que lloró amargamente. Hermanos, muchos de nosotros hemos comido, no hemos tragado mucho moco y hemos tragado en seco y hemos llorado lágrimas de cocodrilo. Because porque tú sabes los momentos where you should have taken a stand. Debiste haber hecho un alto por tu fe, por la persona de Jesús. Y para no pasar, como decimos los dominicanos, de pariguayo, de charlatán, de salta para atrás, de como tú lo quieras titular. O sea, no te asociaste a la persona de Jesús. Qué pena, hermanos. Identifícate con Jesús. Cierro con esto, hermanos. Mateo 20, vayan conmigo, porque esto sí es importante. Y yo quiero que esto sea parte de nuestro drive en el 2024. Mateo 20, 28 dice, bueno, antes de leer la historia, déjenme decirle cuál es el punto. Jesús vino, hermanos, para servir a los demás. Jesús vino para servir a los demás. Mateo 20, a partir del verso 20, Mateo 20, 20. Déjenme hacerle la historia completa. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, dos de los discípulos, ¿no? Se acercó con sus hijos a Jesús. Y la mamá, muy viva ella, se arrodilló respetuosamente, claro, para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, no son lugares de honor, o sea, que le oigan el latido del corazón a Jesús, ¿no? O sea, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió, you have no idea what you're asking. O sea, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Porque eso cae a lo que siempre decimos. Queremos la corona de gloria sin la corona de espinas. Queremos los aplausos sin trapear. Queremos el reconocimiento dado así de modo gratuito, sin ningún tipo de esfuerzo de parte nuestra. Dicen ellos ante la pregunta de Jesús, claro que sí, contestaron. Yo me imagino, ¿ustedes han visto el meme de Batman dándole una galleta a Robin? O sea, yo me imagino así, Jesús dándole una galleta a ellos. Claro que sí, dicen ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga. Y aquí está Jesús foretelling, o sea, dejándole ver lo que ellos no pueden ver. O sea, y no le dijo mucho porque si le decía mucho, sacaban pie. O sea, pero le dice, sí, es verdad, ustedes van a beber de esa copa. Llegará el momento, ahora mismo, crudito como ustedes dan, yo no doy 3 centavos por ustedes. Pero le estaba diciendo a Jesús, pero sepan que va a llegar un momento donde ustedes van a beber esta copa amarga. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron así que se levantan los chismes y los problemas de las iglesias, hermano. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Yo me imagino que no le hablaron a estos dos cabezones como por 3 semanas. Dice, así que Jesús los reunió a todos. Damage control, importante, ¿no? Nosotros que somos líderes, no, confrontación, juntar a la gente, enfrentarlos, ponerlos a hablar. Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben
que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Digan conmigo, pero entre ustedes será diferente. Entre nosotros los de Iglesia Victoria será diferente. Yo no sé lo que se mueve en otras iglesias, más o menos sé, no, porque en todas partes se mueve. Aquí hay de eso también, pero vivimos fumigando, hermanos, porque no queremos, hermanos, jamás tomar la postura del liderazgo y las personas de influencia a como se ve exhibida en nuestra sociedad, ¿no? Con prepotencia, ¿no? Y alarde y demás. Entre nosotros, hermanos, va a ser diferente, dice él. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre, hermanos, vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, hay un llamado al servicio. Inclusive hago una mención que no voy a dar nombres, pero you know who you are. Ustedes saben quiénes son. Ayer unos hermanos de la iglesia hicieron una obra, no voy a decir de caridad, porque eso suena a religión. O sea, una obra de amor para uno de nuestros hermanos que está presentemente enfermo, que dio gusto. O sea, cómo se invirtieron horas de su día, sus manos, sus pies, sus bolsillos y sus actitudes. Hermanos, lo que ellos hicieron, y ustedes saben quiénes son, los celebro. Y sépase que su galardón, su recompensa está reservada ahí en la presencia de Dios, ¿no? Estamos llamados, hermanos, a servir. Si algo vino Jesús a hacer es a servir. Hagamos nosotros lo mismo, hermanos. Ejercitémonos en el servicio. Porque total, dice el Evangelio, que es mejor dar que recibir. Pero qué bueno es recibir, hermanos. Y a veces nos acomodamos. No, what's in it for me? O sea, ¿qué provecho hay para mí? Y si voy a dar es porque hay un ROI, ¿no? Términos de economía, de return of investment. O sea, ¿cuál va a ser el retorno de mi inversión en este proyecto, en esta persona, en este caso? No, hermanos, sin return of investment, o sea, y lo hay, y hay, there's a huge return of investment. O sea, Dios te va a recompensar gratamente, pero no lo hacemos por el retorno, hermanos. Lo hacemos porque así es Jesús. Porque cuando Él vino a servir. Y por eso vemos a un Jesús que tenía tiempo para todos. Jesús no fue uno presto solamente para las multitudes. Estuvo presto también, hermanos, para el individuo, para la mujer, para el enfermo, para el niño, para el profesional, para el militar. O sea, para todo el mundo. Jesús tenía tiempo. Jesús tiene tiempo para ti. Procura en el 2024 hacer tiempo para los demás. Inviértete, sirve, haz como Jesús, que vino entre muchas otras cosas a servir. Cierro con este pensamiento. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús los oyó, dice Mateo 9:12, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hermanos, que podamos nosotros, ¿no?, tener todos los días nuestros ojos abiertos a aquellos que aún andan de espaldas a Dios. Son muchos, hermanos. Si tú te vas por esa puerta y sales a esa calle, hay toda una comunidad de personas, hermanos, que creen en Dios,
que creen que Él es, que Él existe. O sea, no es que están ajenos. Dios, ¿y de qué tú me estás hablando? No, hay un concepto de Dios. Se sabe quién es Jesús. En muchas de nuestras lomas y nuestros lugares remotos y lugares en el mundo bien remotos, tú le dices Jesús, and you have to start from scratch. Tienes que comenzar, mira, de cero, porque no hay marco de referencia para ellos. En este mundo evangelizado en que vivimos, tienen un vago conocimiento aquí, pero no le conocen. Están perdidos. Creen que son del redil. No son del redil, hermanos. O sea, nos toca a nosotros invitarlos a conocer a Jesús para que aprendan que el cristianismo no es una religión, sino una relación, que es el viejo adagio que uno siempre cita. Pero es la verdad, hermanos. O sea, nuestra fe no es cumplir un sinnúmero de expectativas, aunque la fe tiene un sinnúmero de expectativas de parte de Dios que quiere que cumplamos. Pero no es en base a what I have to do. Es en base a Him. Es en base a Él. Jesús, que nos amó, que tanto nos amó, que lo dejó todo pensando en ti y en mí, hermanos. En esta Navidad, hermanos, yo quiero invitarte a que nosotros entendamos que Jesús es la razón de la temporada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Demos un fuerte aplauso al Rey. Estemos de pie rápidamente, porque antes de cerrar para despedir y de tomarnos la foto aquí en tarima y de salir con el chocolate caliente y las galletas, y los que necesiten oración pasar aquí al frente, que oraremos por ustedes. Antes de todo esto, déjenme orar para que el Señor siga. Yo tengo una palabra para el 31 de diciembre que no nos debemos de perder, hermanos. Realmente, y uno dirá, pero eso lo decimos todos los años. Pero es que todos los años lo debemos decir, que el próximo año va a ser mejor. O sea, el próximo año va a ser mejor. Yo me reía en un momento durante la pandemia en el 2020. Me recuerdo cerrados, teníamos 2 meses y pico ya sin congregarnos. Y yo pensé, wow, en el 31 de diciembre, ¿quién nos lo hubiese dicho que nos íbamos a encontrar en esta posición? Déjeme decirle, el 2020 fue mejor que el 2019. Con todo, o sea, mirando por encima de las pérdidas humanas y la tragedia y la inestabilidad y la incertidumbre y todo lo diferente, it was crazy. Pero por encima de todo eso, si tú estás conectado con el Señor, tú podrás salir de ese año y decir, este fue un año bueno, que tuvo muchos propósitos, que aprendí muchísimas cosas, que el Señor trató conmigo. O sea, que no seré el mismo. Gracias, Señor, por el 2020. Y el 2021 fue mejor, y el 2022 fue mejor, el 2023 fue mejor. And guess what? El 2024 va a ser mejor, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria. Y el año 2024 yo sé que el Señor nos va a bendecir de modo particular. Y como congregación vamos a ver la gloria de Dios. Cierra ahí tus ojos donde tú estás.